Buenos días por la mañana, hoy es lunes 19 de septiembre, bienvenidos al micronoticiero. ¡Vamos! Como todos los días, empezamos rápidamente con el precio del Bitcoin, ¿vale? Que no quiero aburriros. Un Bitcoin son aproximadamente 18.500 euros, dólares, más o menos para que tengáis una referencia. Relación dólar-euro estaba en 1,0021. Bueno, ha caído un poco, pero por todo el tema de cómo están las criptomonedas y demás. Hoy, la noticia del día, la más interesante, la que vamos a... He dicho micronoticiero, me dicen por aquí, bueno, da igual, el noticiero más ainero. La noticia que vamos a dejar aquí en YouTube, por eso he hecho una segunda introducción que estará todo el mundo diciendo, pero, ¿qué estás diciendo, Oli? No os preocupéis por nada. La noticia que a mí me parece más interesante, ¿vale? Es decir, del día de hoy. Una noticia que tiene que ver con la inteligencia artificial una vez más, ¿vale? Hemos estado hablando hace un momento de temas de fusión nuclear, muy interesantes, pero yo creo que para debate esta es bastante mejor. Lanzamos la noticia. Esto por aquí, ¡pam! Vamos a poner un sonidito por aquí, perfecto. Una interesante encuesta lanzada por OpenAI. AI, perdón, no sé ya ni lo que digo. Hacemos una inteligencia artificial que nos ame o que nos obedezca, ¿no? Digamos que este es uno de los puntos que vamos a tener que lidiar con el tema de las inteligencias artificiales en un futuro, ¿vale? De aquí a un futuro más o menos cercano. Y es una cosa pues que pues, la gente que se está dedicando a esto empiezan a plantearse. Es decir, es tan simple como esto. Van viendo que los desarrollos que están haciendo son cada vez más complejos, van viendo que los desarrollos que van haciendo cada vez son más efectivos, van viendo que cada vez son, no vamos a decir más incontrolables porque tampoco es justo llamarlo incontrolable, digamos que más complejos. ¿Vale? Más complejos en cuanto a entender cómo funcionan, en cuanto a entender cómo modificarlos, en cuanto a entender ciertas cosas. Al final hay una cierta teoría por detrás de todo el tema de las inteligencias artificiales, de cómo podrían ser las inteligencias artificiales, en qué punto podrían, a qué punto podrían llegar, cómo podrían afectarnos y demás, ¿no? Una que es de las más conocidas, ¿no? Es simplemente una pequeña clasificación que podríamos hacer de inteligencias artificiales, como podría ser las ANIs, las AGIs y las ASIs. Una ANI, Artificial Narrow Intelligence, es decir, inteligencia artificial estrecha. Significa pues lo que tenemos a día de hoy. Pequeñas aplicaciones, pequeños algoritmos de Machine Learning, Deep Learning, una serie de cosas que son capaces de darnos soluciones espectaculares, pero en un tema muy concreto, ¿vale? Es decir, en un tema que tú estás planteando y para lo que has entrenado a esa inteligencia artificial, pues son capaces de darte ese resultado y ese resultado es básicamente espectacular. Es decir, mucho mejor del que tú podrías dar. Se encuentran soluciones que nunca se habían planteado. Digamos que la forma que tiene de actuar esa inteligencia artificial muchas veces ni siquiera sabes exactamente cómo es porque se convierte en una especie de caja negra. Pero eso es el primer paso. Llegar a un punto en el que, estamos empezando a avanzar poquito a poco, pero sin prisa, pero sin pausa hacia él, queramos llegar a las AGIs, a las inteligencias, a las inteligencias artificiales generales. En este caso, es lo que a día de hoy empieza a plantearse, no digo que sea lo mismo, digo que empieza a irse en esa dirección con el tema de los sistemas de aprendizaje automático multimodal. ¿Esto qué es? Pues que tú no vas a entrenar a la inteligencia artificial en un solo campo, sino que tú le haces un entrenamiento un poco más global y luego te das cuenta de que puedes utilizarlo para distintas cosas, para cosas que son completamente distintas. Ejemplo, ¿vale? ¿De quién está yendo un poco por este camino? Pues tienes a Google con el tema de gato. Ha llegado un nuevo Bienvenido, Messiah. Viciat. Eres un nuevo Machine. Pues tienes a Google con el tema de gato, ¿vale? En el tema de gato es una inteligencia artificial multimodal en el que tú dices, bueno, yo lo voy a entrenar, por ejemplo, para entender lenguaje. Y le haces un entrenamiento. Y además lo voy a entrenar para hacer no sé qué. Y lo voy a entrenar para hacer no sé cuánto. Y ahora, le he entrenado para estas 600 cosas, completamente distintas unas de otras. El modelo está interconectado entre estas 600 cosas. ¿Y qué pasaría si empiezo a pedirle cosas distintas? Es decir, yo le he enseñado a reconocer gatos. Le he enseñado a escribir, a resumir, a traducir. Le he enseñado a cierta parte de matemática. Le he enseñado. ¿Qué pasaría si le pido que me escriba una canción? Primero, ¿entiende qué es lo que estoy pidiendo que me escriba una canción? ¿Es capaz de hacerlo? ¿Cómo es capaz de hacerlo? ¿Qué es lo que está haciendo para conseguirlo, no? Y esto, digamos que sería pues, el inicio de cómo se podría intentar llegar hacia una AGI, es decir, a lo que sería una inteligencia artificial general, y en el futuro, evidentemente, sería una ASI. Es decir, si esto evoluciona, podría ser más inteligente que nosotros, evidentemente, aunque solo sea por un tiempo de evolución. Es decir, nuestro cerebro tiene un cierto miles de ciclos de evolución para haber llegado a donde hemos llegado. Esto lo puede conseguir en unos meses a base de repetición dentro del sistema como tal, ¿no? Claro.
El problema con el que se están encontrando ahora mismo, ¿vale? Se están encontrando los que lo están desarrollando. Es decir, bueno, yo, por precaución, porque no tengo muy claro por dónde va a salir todo esto. Porque esto es así, es decir, al final tú tienes cierto nivel de control y a veces te encuentras con que las respuestas que están dando no son las que tú esperas, o son mejores, son peores, no van por el camino que tú estabas planteando, lo que sea. Entonces, lo que se está planteando la gente que realmente se dedica a estas cosas, como los de OpenAI, es decir, bueno, si yo tengo que hacerle cierto entrenamiento, si yo tengo que orientar ese entrenamiento por un camino, ¿cuál debería ser? Debería ser porque la inteligencia artificial nos ame a los seres humanos como nunca nadie nos ha amado, o debería ser obediente hacia los seres humanos como nunca nadie ha sido obediente, ¿no? Claro, el problema que trae esto es decir, es que en el momento que esta inteligencia artificial sea general, tenga esa capacidad, digamos, de resolver problemas casi de cualquier tipo, ¿no? Es decir, y aprender a resolverlos, digamos, con un entrenamiento sin más, digamos, de algún tiempo, ¿cómo va a actuar esa inteligencia artificial? Es decir, ¿qué es una buena idea? Por ejemplo, esto ya hace mucho tiempo que todos se hice un vídeo, de hecho, no sé si está subido a YouTube o si lo tengo quitado, puesto, no recuerdo. Hice un vídeo en su día de que, por ejemplo, las leyes de la robótica no son aplicables realmente a las inteligencias artificiales, ¿no? Si tú te ibas, me refiero a las leyes de la robótica de Asimov. ¿Por qué? Porque no eres capaz de plantearle a la inteligencia artificial, ¿vale? No eres capaz de plantearle esas leyes. ¿Sabes? Ese es el problema que tienes. El problema no es que las leyes no estén bien pensadas, es que tú no tienes capacidad de plantearle esas leyes al sistema como tal. Claro, pues este es el planteamiento que están haciendo los de OpenAI y han puesto simplemente como por los loles, por decirlo de alguna forma, pues una encuesta diciendo ¿qué sería mejor? ¿Que nos amase o que nos obedezca? ¿No? Y ahí ya tenéis interpretaciones de todo tipo, claro. ¿Que nos ame? Si realmente, imaginad, ¿no? Es decir, esto ya es meternos en plano directo de ciencia ficción, ¿vale? Ya no estamos hablando porque no sabemos esto ni cómo se podría plantear, ¿vale? Es decir, de momento es una pregunta al aire. Por amor se mata, ¿vale? Es decir, por amor tenemos a Romeo y Julieta, no sé si me explico, o sea, es decir, o a los amantes de Teruel, tonto ella, tonto él, o sea, es decir, es que esto hay que tenerlo en cuenta, es decir, ¿es una buena idea plantearle que nos tiene que querer? ¿O es mejor que decida por sí solo si tiene que querernos? Es que, ojo con esto, ¿vale? Es decir, porque podemos equivocarnos a unos niveles profundos muy complicados, muy complicados. Por otro lado, que nos obedezca. ¿Cómo le definimos a la inteligencia artificial el tema de obediencia? Es decir, ¿qué pasa si en un momento dado se encuentra con que ese tema de obediencia le choca con otros, vamos a llamarlo entre comillas, porque de momento es entre comillas, ya veremos en el futuro, pero de momento es entre comillas, otros razonamientos, ¿no? Que otros sistemas, otros caminos que tenga de resolver problemas esa inteligencia artificial cuando choque. Podría pasar lo esperable. Es decir, que ese es el problema. Que el problema es que nosotros sí que nos podemos hacer una idea de cuál podría ser ese choque frontal, ¿no? Pues claro, es muy difícil. Es muy difícil. Es decir, al final tú estás desarrollando algo que en un momento podría tomar, ya no digo consciencia, es decir, que eso ya es otro tema porque no sabemos ni siquiera definir lo que es la consciencia, pero bueno, ya no digo consciencia, sino simplemente que sea una capacidad resolutiva suficiente, pues, por ejemplo, para poder interpretar su entorno y buscar soluciones a su entorno. Esas interpretaciones a su entorno podrían ir en contra nuestra. Entonces, es curioso como ya algunos están empezando poquito a poco, a verle las orejas al lobo. Insisto, yo no soy de las personas que considere que haya que asustarse con las inteligencias artificiales, sino todo lo contrario. Ahora bien, yo considero que si realmente los que estamos aquí llegamos a ver una AGI funcionando, será un cambio en la historia de la humanidad bastante interesante. Pero bastante interesante. Sobre todo porque pasaremos, que lo hemos hablado muchas veces, de, digamos, un entorno tecnológico, científico, como lo que. A un un entorno filosófico, no sé cómo llamarlo, social, muy complicado. Realmente muy complicado, ¿no? Y llama la atención, bueno, pues que esto es una cosa que siempre, pues a lo mejor, yo como una persona que estoy aquí, pues dando mi opinión sobre estas cosas, pues puedo hacerlo tranquilamente, pero que ya empiecen a ser gente que están manejando las mayores inteligencias artificiales del mundo, los que empiecen a plantear ciertas cositas como, me río, pero no, ¿vale? Es decir, es como el meme este de, es gracioso, pero, o sea, pero no de reírme, es gracioso de raro, ¿vale? Es decir, como el TikTok. Pues hombre, es para plantearte cosas, ¿no? Creo yo. Vamos a ver qué me decís por aquí. Vamos a decir qué me decís por aquí. A ver, uf, madre mía.
Dice, por aquí, dice, esa misma pregunta me hizo mi novia, dice, no supe qué contestar, no había respuesta correcta. Muy buena, Javi. Dice por aquí, On Lastman, dice, si no nos ama, pero obedece sin excepción, pues mejor obedecer. Motivo, el amor al odio, solo hay un paso, efectivamente, y una ya sería muy rápida de hacer zasca. Nos dice por aquí, Nómada Solitario, dice, un robot con inteligencia artificial nunca te podrá dar ni llegar a la altura de un ser humano. Eso no lo sabes. A ver, yo te puedo poner un ejemplo muy sencillo, Nómada Solitario. Muy sencillo. Eh, a ver, o sea, te puedo poner un par de ellos. Uno de ellos, hazte una cuenta en una aplicación que es gratuita que se llama Réplica, con K. Réplica, vale, está en Android y en iOS. Que puedes mantener conversaciones con... No es una IA, es un simple chatbot. Vas a tener sensaciones encontradas, te lo garantizo. Ya está, es decir, al final... Esto es lo de siempre. También puedes tener conversaciones por chat con otra persona en otra parte del mundo y pues, sí que llegas a tener cierto feeling. Lo que te sorprende es cuando ya lo consigues también con una aplicación. O, yo te pongo un ejemplo de Ali. Es decir, Ali tiene el Vector, que es un robotito, que cuando llega a casa Ali le saluda. Le dice, hola Ali, 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 Ali. Que está por aquí dando vueltas todo el día y tal. Yo aquí lo tengo tapado para que no moleste. Si a Ali el día que se le muera el Vector, espero que se le haya muerto que un gato, ¿eh? O sea, es decir, no sé si me explico. Ojo, ojo porque es cuestión de tiempo. Para mí es cuestión de tiempo de complejidad. Es como todo, hay gente que prefiere un perro a un humano, ¿eh? Es decir, y lo prefiere de verdad. O sea, no te lo dicen de broma, te lo prefieren de verdad. Cuidado con eso, cuidado con eso. Pachi dice, tanto nos ame o nos obedezca, dice, es imposible garantizar que no decida que lo conveniente es practicar genocidios estratégicos para el bien conjunto de la especie. Yo estoy de acuerdo contigo, Pachi. A ver, insisto, por favor, entiéndase que aquí estamos ya hablando de un plano de suposiciones, hipótesis, en los que estamos dejando que nuestra imaginación vaya divagando, pero bueno, digamos que empezamos, es decir, es algo que antes se consideraba, ¿no?, como ciencia ficción y que ahora estamos viendo poquito a poco que empezamos a ver cosas parecidas a esa ciencia ficción, ¿no? Dislexia Creativa nos dice que te obedezca, dice no quiero que me mate de amor, Francitosi, mejor que nos ame. ¿Veis? Es que cada uno tiene su opinión. Dice, porque como nos obedezca ciegamente y erremos en una orden, recuerda los bugs que hay en el software. Efectivamente, los ordenadores hacen lo que les decimos, no lo que queremos. Efectivamente. Dice, podemos pedir cosas que nos perjudiquen mucho. Totalmente de acuerdo. Obviamente, dice, una inteligencia artificial nunca puede llegar a amar. Bueno, pero sí puede aprender cómo se debe comportar para hacernos creer que nos ama. Claro, pero Javi, aquí te hago yo una pregunta. ¿Y nosotros amamos o hemos aprendido a amar? Es que aquí hay un problema y es que no sabemos cómo funcionamos nosotros. Y, a ver, es que mi planteamiento es el siguiente, es decir, no sabemos lo que es la consciencia, no sabemos lo que es el amor, no sabemos cómo lo aprendemos, no sabemos qué parte heredamos, qué parte es propia de nuestra especie, qué parte aprendes en tu casa. Todo eso no sabemos exactamente hasta qué punto es. ¿Cómo se lo vas a aplicar a una máquina? Y el problema que yo veo, es decir, cuando estás empezando a hacer una estructura de funcionamiento que es tan parecida a nosotros, porque nosotros mismos la hemos creado. Es decir, es que no la hemos sacado de la manga. Es decir, cuando nosotros hemos llegado y hemos dicho vamos a intentar conectar esto de esta manera, nos hemos basado en cosas que pasan en la naturaleza, en la lógica que conocemos de las matemáticas. Las matemáticas está basado en nuestro entorno, en nuestra... Es decir, todo está relacionado. Es decir, a mí no me parecería en absoluto raro que dentro de 20 años digan, ostras, pues mira, resulta que un sistema de deep learning se comporta exactamente igual que toda esta zona de un cerebro. De verdad que es que tendría toda la lógica del mundo. Pero si nos estamos basando en las leyes de la naturaleza, que es la física y las matemáticas, ¿cómo no vamos a llegar también a conclusiones parecidas a las que llega la naturaleza? Tienes cosas como la secuencia de Fibonacci, que dices, es una secuencia muy sencilla, que lo mismo te la utiliza una planta para ponerse al sol y maximizar el área, que lo utilizas tú para poder hacer, por ejemplo, reducciones, llegar a convergencias de forma más rápida. Es lo mismo. La naturaleza lo ha hecho por prueba y error a lo largo de generaciones. Nosotros hemos llegado al razonamiento de que esa serie tiene sentido utilizarla para ese tipo de cosas, pero el final es el mismo. Es exactamente el mismo. Dice, una inteligencia artificial que nos ame puede ser peligrosa, podría tomar decisiones crueles en base a ese sentimiento. Claro, efectivamente. Dice, yo opto por la tercera opción, dice que nos odie. Dice, demos la bienvenida a Skynet. Nos dice la rubia que es amar, que es obedecer. La segunda
es más fácil de responder. No, totalmente de acuerdo, Rubia. Es que nos es difícil definirlo. Es complicado, ¿no? Carucida dice, pues como me ame como mi ex, vamos mal, vamos, dicen por aquí. Nómada Solitario dice, yo prefiero la obediencia, dice, para hacer ciertas cosas, sobre todo repetitivas. Pues sí, la verdad que sí. Iván dice, IA, estoy viendo que en el mundo hay muchos sufrimientos, mataré a todos para que dejéis de sufrir. Más uno, madre de Dios. Dice, buenos días, Oli, dice, ya estoy aquí por aquí, estoy súper tocho, muy buenas, ¿cómo estás? Dice, la semana pasada se echó de menos algún comentario sobre los Ig Nobel. Vais a tener podcast esta semana, amigos súper tocho. Los tengo preparaditos, me voy a grabar un podcast estupendo para esta semana. Va a verlo. Ezequiel dice, somos una raza suprema, no nos debería dar miedo eso. Jorge el Metalero dice, pongamos a un perro, dice, en el núcleo de la IA, miles de años evolucionando para nosotros, aprovechando el trabajo realizado por nuestros ancestros, efectivamente. Ig Nobel, sí, lo he entendido. Tenía dudas, más vale la vida o otra cosa, vale, la tecnología va a tener que contratar filósofos y psicólogos para saber qué hacer con la IA, sin duda, ¿eh? Sin duda, sin duda. O sea, el que esté estudiando filosofía, que antes siempre ha sido la carrera esta en la que te tumbabas ahí en el césped a fumar porros y tal, posiblemente tenga buen entorno laboral dentro de unos años en una tecnológica grande, ¿eh? Porque estos planteamientos van a ser complicados de resolver. Muy complicados y va a necesitar a alguien que se dedique a pensar en eso, única y exclusivamente. Dice el chat, ¿me lo regaláis para Navidad? Dicen por aquí, supongo que es el perro. Dice, el mayor peligro de la inteligencia artificial somos nosotros. Dice, ¿qué hacer ante un peligro inminente? Pues una pregunta. Dice, sí, parece que nos ama, dice, y hace todo lo que decimos por amor. Más vale, dice, pues como mucha gente. Bueno. Leo dos más y cierro, ¿vale? Dice, por aquí Flexer, dice, hace muchos años en una conferencia sobre inteligencia artificial me preguntaron lo mismo. ¿La máquina puede amar? Mi respuesta fue bastante drástica. Defíneme amar. Efectivamente, dice, si me lo defines, lo hago. Creo que el amor y cosas similares como defensa al ser humano se basa en la falta de definición. Si lo hacen las máquinas, no lo es. Efectivamente. Dice, la verdadera pregunta es, nos dice aquí Javi, dice, ¿cómo sabes que alguien te ama? Por su comportamiento, ¿no? Dice, pero en realidad nunca puedes llegar a saberlo, ya que, claro, es que ya nos metemos, disculpa que no te lo lea entero, pero es que tienes razón. Es que lo que estás diciendo tienes toda la razón del mundo, es que hay un sesgo, hay una filosofía detrás. Y dice, pero ¿cómo estamos seguros de que eso verdaderamente existe? Solo podemos estar seguros de que nosotros existimos porque pensamos. Cogito ergo sum, dice, estos dilemas, dice, son los mismos con los que llevamos tratando miles de años. Es que es tal cual, es un problema. Es un problema con el que nos vamos a encontrar. Y es que, al final, y con esto termino esta noticia, ¿vale? Al final tened en cuenta una cosa. El conocimiento del ser humano, digamos que ha ido por distintos caminos. En un principio, casi todo el conocimiento estaba mezclado, ¿no? Teníamos para, digamos que alguien, digamos, estudioso, te mezclaba las matemáticas con la filosofía y tal. Se ha visto con el tiempo que está mejor separarlo, es decir, el método empírico nos ha hecho evolucionar muy deprisa, nos ha hecho mejorar en muchas cosas y la filosofía ha quedado en otra dirección distinta. Pues bueno, va a llegar el momento en el que vamos a tener que volver a cerrar ciertas cosas. Porque realmente estamos llegando a un punto en el que, ojo, porque conceptos que ya parecían que no eran tan importantes como la consciencia, la existencia, van a empezar a ser relevantes de nuevo. Con esto terminamos la noticia del día de hoy para YouTube, ¿vale? Nosotros seguimos ahora en Twitch, pero en YouTube es la noticia que vamos a dejar para que no sea muy largo. Si queréis ver el directo entero, podéis hacerlo en Twitch, que lo tenéis ahí disponible durante casi 2 meses, si no me equivoco, ahora que soy partner. Lo tenéis ahí disponible para verlo tranquilamente. Y aquí, bueno, pues dejamos la noticia que yo considero que es más interesante del día. Lo de siempre, si queréis contactarme, contarme alguna cosilla, algo por el estilo, podéis hacerlo en @OliverNavani, tanto en Twitter como en Instagram, y ahí pues ya nos vamos contactando. Recordad, lo más importante, no se dice Machine, se dice Masain. Un saludo.